Verano de 2016. Canning Town, este de Londres. Estaba aquí trabajando. Llovía mucho, abrí la puerta y eché un vistazo. Pensé, esto es como tropical. Llovía muchísimo. No se ve llover así aquí en Londres. El agua empezó a entrar, fue una locura. En 2 horas había 1 metro de agua aquí. Aguas fecales por todas partes. Todo mi equipo estaba bajo el agua, los amplificadores. Las cosas que se salvaron eran las que estaban sobre la mesa. Las calles estaban intransitables porque estaban inundadas. Los trenes no podían funcionar porque todo era una riada. La cantidad de agua que estaba cayendo llenó todas las alcantarillas y el agua siempre baja. Y yo estoy en lo más bajo. Si esto continúa, ¿qué voy a hacer? Grandes ciudades del mundo se enfrentan a amenazas que nunca antes habían afrontado. Nueva York, Tokio, Londres, Miami. Las amenazas provienen del mar, de arriba y de abajo. Estos son los problemas y sus soluciones para cuando llegue el agua. Aquí abajo está el compartimento de las bombas. Sé con toda seguridad que volverá a ocurrir. La cuestión es cuándo. Reconstruirlo todo nos costó 10 meses. Dios no quiera que pase de nuevo y que lo destroce todo otra vez. Si vuelve a ocurrir, hago las maletas. Las inundaciones se han convertido en algo habitual en Londres. En 2007, la intensa lluvia inundó 1.400 casas en la ciudad. Se está construyendo mucho en Londres en este momento. Donde hay un espacio libre, se construye. Así que, ¿dónde va el agua de lluvia? Ya no la absorbe la tierra. Londres se enfrenta a 3 desafíos. Las lluvias en el Reino Unido han aumentado un 20% en la última década. La ciudad está densamente construida a lo largo de la llanura aluvial del Támesis y el agua no tiene a dónde ir. El Támesis arrastra más agua que nunca, ya que los niveles del mar suben alrededor de la isla. El Támesis siempre ha ocupado el centro de la prosperidad de Londres, enlazando la ciudad con el mundo. Pero también supone una amenaza. Probablemente Londres encabece una de las mayores historias de inundaciones en el mundo. Hay registros que se remontan a miles de años atrás que constatan cientos de tormentas importantes que la han azotado y que han matado a miles de personas. Londres tiene 8 millones de habitantes, pero está diseñada para 4 millones. Ha duplicado su población en los últimos 125 años. Si Londres deja de funcionar y se inunda, este país dejará de funcionar. El Támesis está considerado el río de Londres, pero forma parte de una serie de afluentes y humedales de 350 kilómetros que atraviesan el sudeste de Inglaterra. Fluye hacia el este desde Greater London hasta el Mar del Norte, a 80 kilómetros de distancia. Robert Mwigwood es un científico especialista en riesgos. Este es un mapa de la zona de Greater London. En el extremo occidental está el río, que entra desde la campiña del oeste de Londres. Al entrar el río se hace más ancho. También se va haciendo más turbio, porque las mareas son muy fuertes y transportan mucho lodo. Gira aquí y llega a Westminster, el centro del gobierno, muy cerca de Hyde Park. Por aquí arriba va hasta la City de Londres, el antiguo centro, que está sobre una ligera colina protegida del riesgo de inundaciones. Posteriormente a las inundaciones o grave riesgo de ellas, se han ido elevando los muros en el centro de Londres que lo protegen del río. Al subir el nivel del mar, el Támesis se ve afectado, ya que su estuario fluye hacia el Mar del Norte. Eso plantea más desafíos para Londres. El Mar del Norte es una zona propicia para la tormenta perfecta. Aquí el viento no encuentra obstáculos y eso hará que el oleaje del mar sea más intenso.
Pero el Mar del Norte también hace de embudo. El viento y las tormentas empujan las aguas del Mar del Norte hacia el estuario del Támesis al oeste y río arriba hasta Londres. El agua solo tiene un sitio al que ir. Y sabemos cuál es el final del camino. Londres. Estas marejadas ciclónicas han inundado Londres a lo largo de la historia. En 1928 hubo una marea alta en el Támesis a su entrada en Londres y una marejada ciclónica proveniente del Mar del Norte. De hecho, el término marejada ciclónica se acuñó tras aquello. Hasta entonces la gente no tenía un término para describir ese tipo de inundación. Inundó todo el centro de Londres, en particular la zona de Westminster. Ahogó a 14 personas y varios miles perdieron sus casas. La voz de alarma la dio una tormenta que golpeó Londres con una fuerza desatada en enero de 1953. La gente se acostó esa noche sin saber que iba a haber una inundación, pero algunas no despertaron al día siguiente. La tormenta comenzó con fuertes vientos sobre el Mar del Norte, azotando las costas desde Escocia hasta los Países Bajos, que combinada con una marea viva, provocó una enorme crecida del Támesis. El país era diferente en aquel tiempo. No había ningún sistema de alarma. En realidad no había ninguna defensa. En la desembocadura del Támesis, los vecinos de la isla de Canby no tenían ni idea de lo que se acercaba. Ray Howard tenía 11 años y recuerda que le despertaron en mitad de la noche. Estábamos arriba, acostados, cuando de repente mi hermana entró en la habitación y dijo: ¡rápido! Un río de agua baja por la calle. Miles de millones de metros cúbicos de agua barrieron la ciudad. La gente se subió a los tejados aferrándose a ellos debido a la fuerza del agua y a la fuerza y la altura de la marea. La riada alcanzó Londres a medianoche. Mientras el caudal seguía subiendo en el Támesis, la BBC emitió una alerta y coches equipados con altavoces despertaban a la ciudad dormida. El este de la ciudad se inundó desde Royal Docks hasta Canning Town. En el puente de Londres, el agua alcanzó el nivel más alto registrado, amenazando con romper los muros e inundar el centro de la ciudad. De hecho, en el centro de Londres el río se desbordó. Fue un suceso muy grave. Pero el viento cambió de manera inesperada y la marea retrocedió. Londres se salvó, pero aún así la destrucción fue inmensa. Los helicópteros han colaborado llevando provisiones a los supervivientes y ayudando a mantener los servicios en zonas que aún no han sido evacuadas. La gente más pobre sufrió mucho. 59 personas perdieron la vida en la isla Canby en esa terrible noche. 309 personas murieron a lo largo de la costa este del Reino Unido. 65.000 hectáreas quedaron inundadas en todo el Reino Unido. Un daño equivalente a 2.000 millones de dólares de hoy. Pero pudo haber sido aún peor para Londres, así que el ayuntamiento decidió actuar. Ahí nació la idea de que Londres debería ser protegida. La inundación fue muy grave y comprendieron que si seguíamos haciendo lo mismo, en el futuro no podríamos protegernos del creciente problema de esas grandes mareas que hacen que el río se desborde e inunde toda la llanura aluvial hasta el centro de Londres. Las opciones eran no hacer nada o trasladar Londres dado el gran riesgo que corre. La tercera era, ¿construimos una barrera? Londres reforzó sus defensas con casi 320 kilómetros de diques, puertas y barreras a lo largo del Támesis y sus afluentes. Pero se necesitarían 2.000 millones de dólares y 30 años para crear la joya de la corona. La barrera del Támesis. Unas compuertas de 550 metros desde New Charleston a Silverstone a través del Támesis se terminaron en 1982. Tower Bridge es el puente más grande.
Luego el río va haciéndose más ancho, gira pasados los viejos muelles hacia el sur y luego hacia el norte otra vez en un gran meandro. Aquí está Canary Wharf, el nuevo gran centro financiero de los rascacielos. Más al este el río sigue ensanchándose y nos dirigimos hacia el mar. Y por fin llegamos a la línea de la barrera del Támesis. El oeste está protegido de las mareas ciclónicas que provienen del mar por la barrera del Támesis. La barrera permanece abierta para que los barcos puedan llegar al puerto de Londres. Pero cuando se aproxima una marea ciclónica, 10 compuertas de acero se elevan desde el lecho del río. Esto forma un sólido muro contra millones de metros cúbicos de agua que inundarían Londres. Desde su instalación se han utilizado 182 veces y Londres nunca se ha visto inundada. Andy Batchelor ha sido el director de esta maravilla de la ingeniería durante 20 años. La barrera es como un gigante durmiendo, porque si hacemos bien nuestro trabajo, nadie necesita saberlo. Y Londres está protegido. Las mareas van y vienen, la barrera se cierra y nadie se moja los pies. Esa es una buena gestión en el riesgo de inundaciones. Durante 3 décadas, la barrera ha mantenido a la ciudad a salvo. La barrera del Támesis fue diseñada para que sirva de protección durante 1000 años. Hay un 0,1% de posibilidades de que Londres se inunde gracias a esa barrera. Por eso funciona. Pero mientras iba haciendo su trabajo de proteger Londres, el clima ha ido cambiando. Ahora la barrera del Támesis se enfrenta a un nuevo desafío. La barrera se diseñó en los años 60. Cambio climático, calentamiento global no eran frases habituales de entonces. Los diseñadores la habían planificado para un aumento del nivel del mar, no por las mareas ciclónicas, sino porque el sudeste de Inglaterra se hunde, literalmente, a un ritmo de 1,5 milímetros al año. Los ingenieros que crearon la barrera hicieron sus cálculos contemplando la subida del nivel del mar en el futuro. Pero no pensaron en el cambio climático. Solo sabían que la formación geológica bajo el sudeste de Londres se está hundiendo. Su valoración geológica es lo que los llevó a incluir un factor de seguridad de 8 milímetros cada año en el diseño de la barrera. Si tenemos una elevación del nivel del mar, además de la masa de tierra que se hunde, la combinación puede resultar alarmante. Ahora el cambio climático es visto como una amenaza presente y futura. Un dramático acontecimiento climático ocurrido en 2013 dejó al descubierto la vulnerabilidad de la celebrada barrera del Támesis. El 5 de diciembre, el ciclón Javier azotó la costa este de Gran Bretaña, llevando al Mar del Norte a su mayor altura en décadas. En el norte de Reino Unido, el 5 y 6 de diciembre, los niveles del mar fueron más altos que en 1953. La marea ciclónica arrasó hasta el Támesis. La barrera se mantuvo y cumplió con su habitual tarea. Ese fue el acontecimiento más significativo que hemos tenido desde 1953. Así que fue una prueba del nivel de capacidad protectora de la barrera. Pero durante esa tormenta ocurrió algo nuevo. Una lluvia torrencial elevó el caudal del Támesis a un nivel sin precedentes. El flujo del agua de lluvia no se detuvo en 3 meses. Tuvimos una tormenta tras otra en el Atlántico, descargando cientos de litros de lluvia sobre el Reino Unido, por lo que grandes regiones experimentaron niveles de lluvia que nunca habíamos registrado. Ese invierno, el Reino Unido recibió más lluvia que nunca desde que comenzaron los registros en 1910. Y toda esa agua tenía que ir a alguna parte. El Támesis es grande, uno de los ríos más grandes del Reino Unido. Es una zona de captación. Toda la lluvia que cae alrededor de esta zona baja al Támesis. En enero, Inglaterra estaba sufriendo una nueva clase de inundación llamada fluvial. El Támesis estaba inundando, no drenando la tierra. La barrera entraba en acción de un modo que nunca fue la intención de los diseñadores. No para que las mareas no lleguen al Támesis, sino para usarla como presa para el exceso de lluvia. Con la marea baja, la barrera se cierra, dejando al Támesis casi vacío para absorber el flujo de las fuertes lluvias corriente arriba.
Tenemos dos factores. El agua de lluvia va en una dirección y la marea en otra. Lo que podemos hacer es cerrar la barrera para evitar que la marea ciclónica entre en Londres. Si la cerramos después de la marea baja, cuya agua terminaría en el centro de Londres, lo que tenemos es como un embalse vacío, por lo que la lluvia puede caer y no provocar ningún problema. La barrera está cerrada, igual que todas las otras defensas, y son capaces de contener la marea ciclónica y evitar que se inunde Londres. Hacemos una doble función, que el río pueda absorber el agua de lluvia y que las defensas y las barreras contengan las mareas para que no entren en Londres. Así tenemos en cuenta ambos lados. Sin el uso de la barrera, el centro de Londres habría sufrido inundaciones catastróficas. Pero ese invierno, el funcionamiento de la barrera tuvo un límite. En St. Marion Times, justo al sur del aeropuerto de Heathrow, el agua no tenía salida y se desbordó. Veíamos cómo subía, lento pero sin pausa hasta desbordarse. Una vez que se desborda, todo se acelera. En cuanto supera esa barrera, se apodera del parque con mucha rapidez. Y entonces sabes que esto va a durar unos cuantos días. En pocos días, la casa de Kirby estaba inundada. Tina, su marido y sus hijas, Suyeta y Sayaza, decidieron aguantar mientras el agua llegaba hasta su puerta. La casa estuvo inundada un mes. Teníamos que salir de casa prácticamente nadando. Luego empezamos a usar un bote. Un pequeño bote. No se podía hacer nada. Llevábamos a las niñas en el bote hasta la carretera como podíamos. Tratábamos de tomarlo a broma. Si no te reías, probablemente llorarías. Pero era mejor quedarse en casa que buscar otro sitio para vivir. Después de un mes, los Kirby pensaron que habían ganado la batalla. Hacia finales de enero empezó a bajar el agua. Pensamos que lo peor había pasado y que todo iría mejor. Entonces empezó a llover otra vez, muy fuerte. Esta segunda vez, el agua llegó mucho más deprisa. Ahora el agua entró dentro de la casa. Llegó a esta altura. Sí, unos 22 centímetros. 22 centímetros. Así que superó el zócalo y entró en la casa. Durante más de un mes, los Kirby vivieron con 22 centímetros de agua dentro de su casa. En todo el suroeste de Londres, las inundaciones sacaron a las familias de sus casas. Más de 10.000 propiedades resultaron inundadas ese invierno. Incluso en el centro de Londres, que escapó a la inundación, las defensas fueron forzadas hasta el límite. Fue algo absolutamente sin precedentes, ya que se cerraron 50 veces las barreras del Támesis. 41 de ellas fueron como consecuencia de la lluvia y el resto como consecuencia de la marea. Para poner esto en contexto, lo normal está en 1 o 2 cierres al año. Hasta aquel momento, solo las habíamos cerrado unas 160 veces en 30 años. Un tercio de esa cantidad se hizo en 3 meses, en comparación con los 30 años anteriores. Con la barrera funcionando con una frecuencia mucho mayor de lo que se pensaba, el futuro de Londres contra las subidas del Támesis es incierto. Las barreras anti-inundaciones han significado un gran cambio, las permanentes y las temporales, pero está claro que en algunos casos han sido rebasadas. Debemos volver a estudiar qué podemos hacer. Londres lleva aquí muchos siglos. Hoy tenemos una población de 8 millones de habitantes. En 2100 eso podría duplicarse y todos quieren vivir en el centro. Por eso construimos más alto, densificamos, construimos más líneas de metro y vamos hacia abajo. Así que cuando cae la lluvia, ¿a dónde va? Necesitamos espacio para que se absorba o para poder almacenarla. Con lluvias cada vez más fuertes y frecuentes, el agua no tiene a dónde ir. Lo que está ocurriendo tiene tanto que ver con la urbanización como con el cambio climático. El gobierno busca soluciones, grandes y pequeñas.
Muchos antiguos jardines y parques han sido pavimentados. El agua no puede absorberse y es más probable que se produzcan inundaciones que hace una generación, cuando había más zonas verdes para absorber el agua. Un 15% del centro de Londres es llanura aluvial, la mayor parte en las zonas bajas a lo largo del Támesis, donde viven 1,5 millones de personas y más que siguen viniendo. Un 75% de toda esa enorme área urbana está completamente pavimentada. Con tanto espacio verde absorbente cubierto por el asfalto, el agua se dirige hacia las alcantarillas y desagües que no pueden asumir tanto caudal. Londres necesita nuevas soluciones contra el aumento de la lluvia. Lo primero es hacer un mejor pronóstico de futuras tormentas, como las de 2013 y 2014. En 2013 y 14 tuvimos unos niveles de lluvia sin precedentes y se planteó una pregunta: ¿por qué pasa esto? El profesor Adam Scaife es director de pronósticos a largo plazo en el Met, el Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido. Afirma que los meteorólogos saben hace mucho tiempo que el calentamiento global provocaría un aumento de las lluvias. La ecuación de Clapeyron es una fórmula muy sencilla que se estudia en el instituto. Te dice que cuanto más caliente es el aire, más humedad carga, y esa humedad irá a alguna parte. Se producen entonces aguaceros y lluvias mucho más fuertes. Eso está claro, lo sabemos. La gran pregunta es ¿dónde? ¿Dónde va a caer toda esa lluvia? Y eso es mucho más difícil de saber. Los instrumentos tradicionales como los satélites proporcionan parte del panorama, pero el pronóstico a largo plazo tiene que tener en cuenta otros factores. Hay que tener en cuenta el aumento del CO2 porque las temperaturas van a ser muy diferentes. Pero si quieres pronosticar un periodo más largo, como una semana, el océano juega un papel muy importante. Tenemos las sondas Argo. Hay miles de estas sondas por todo el globo. Es un proyecto internacional. Las colocamos, recopilamos los datos y nos indican la temperatura y salinidad del océano en todo el mundo. El océano es como el diapasón de la atmósfera. La atmósfera da grandes cambios con las tormentas, pero la lenta evolución del océano puede dirigir esa variabilidad caótica de un modo u otro. Todos esos datos son recopilados en uno de los mayores superordenadores del país. Podemos dividir el globo en píxeles cada vez más pequeños. Y cuantos más píxeles tenemos, más capas del océano y de la atmósfera representamos. Y más preciso puede ser el pronóstico. Esto permite acotar los efectos de la lluvia en una zona específica. Los resultados del ordenador no arrojan buenas noticias para Londres. Estamos convencidos de que en invierno vamos a ver más lluvias, más fuertes y más veces, y por lo tanto más inundaciones. Todos los inviernos hay una posibilidad de entre el 5 y el 10% de batir un nuevo récord. En unas décadas lo que es ahora un acontecimiento sin precedentes será la norma. La barrera del Támesis se diseñó para ser utilizada unas pocas veces al año. Si se necesitara accionarla 50 veces o más, como en el invierno de 2013, se desgastará. Esto es una certeza mecánica. Es como un coche si lo conduces continuamente y nunca tienes tiempo de llevarlo al taller para hacer el mantenimiento. Tiene que haber una cifra óptima, y la hemos calculado en 50. Estamos valorando que cuando lleguemos a ese máximo de 50 al año, necesitaremos una nueva barrera. Y eso sin contar con el siguiente gran problema: la subida del nivel del mar. Londres tiene que prepararse para lo que subirá el nivel del mar a finales de siglo. Los cálculos predicen que podrían ser de 25 a 90 centímetros. Basándonos en la aceleración que vemos en estos momentos, creemos que será al menos de 50 centímetros o más. Lo esperamos por una aceleración de la fusión del hielo que irá aumentando poco a poco. El máximo que estimamos en Londres podría ser de 2,5 metros a finales de siglo. Ese es un índice muy alto y bastante verosímil. 2,5 metros de aumento del nivel del mar. La Agencia Medioambiental, el organismo del gobierno que asume la tarea de la protección contra las inundaciones, recomendó que se ampliara la vida útil de la barrera hasta el 2070 para ganar tiempo.
El diseño original de la barrera, con el mantenimiento adecuado, da suficiente margen para otros 40 años de uso con un alto nivel de protección, y puede durar más que eso. Pero eso era antes de que las inundaciones de 2013 aumentaran tanto la carga de trabajo de la barrera. Más lluvia y subida del nivel del mar provocarían más estrés en las infraestructuras de Londres. Podríamos sufrir un acontecimiento climático tan grave que sobrepasaría nuestras defensas. Ni siquiera mejores soluciones de ingeniería pueden durar para siempre. Las defensas actuales de Londres pronto necesitarán reforzarse o reemplazarse. Tanto si es la barrera como los muros del centro de Londres o fuera en el estuario, eres tonto si no sabes que las cosas tienen un tiempo de vida y no planificas algo para cuando llegue a su fin. Más lluvia y más intensa. Una enorme ciudad de asfalto y cemento. Un sistema de barreras envejeciendo y sobreutilizado para el peligroso Támesis. Y mares crecientes aumentando el poder destructivo de las mareas ciclónicas. El Reino Unido se está equipando para el siglo XXI con diversas soluciones. Algunas de baja tecnología, otras entre las más avanzadas del mundo. Este es el Centro de Pronóstico del Tiempo de Tecnología Punta. Su director, Brian Binal, y su grupo tienen satélites, radares y sondas costeras que les proporcionan información al minuto. Recibimos muchos datos y tenemos un personal muy especializado. Ellos tienen que tomar la decisión de si deben despertarme a las 3 de la mañana para decirme tenemos que informar al gobierno. De ellos depende la respuesta. Nosotros les decimos cuál puede ser el riesgo, qué zonas podrían inundarse o si podría ser tan grave como en 1953. Su objetivo es asegurarse de que las órdenes de evacuación se den con la suficiente celeridad como para salvar vidas. No podemos predecir si una casa en concreto se va a inundar dentro de 4 días, pero sí decirles a los responsables de emergencias que existe la posibilidad de que una zona quede afectada. Corres el riesgo de gritar que viene el lobo, evacuar una zona y que luego no ocurra nada. Prefiero tener eso en mi conciencia. El agua entra en Londres por todas partes. El problema es por dónde sale. Gran parte de la gestión de riesgo de inundaciones es trasladar el agua a otros lugares o mantenerla donde no daña a las personas ni a las propiedades. Pero cuando todo está bajo el agua tienes muchas limitaciones sobre lo que puedes hacer. El gobierno tiene un plan para abordar el cambio climático este siglo. TE 2100 es el proyecto para evitar que Londres se hunda bajo el agua. El túnel Thames Tideway es uno de los más ambiciosos y caros. Está diseñado para canalizar el agua de las alcantarillas desbordadas antes de que llegue al río. A 61 metros bajo el Támesis y con el mismo objetivo, hay un proyecto en marcha de 4.000 millones de libras que tardarán 7 años en terminar. A finales del siglo XIX, los ingenieros victorianos fueron los primeros en proporcionar agua e instalaciones sanitarias bajo el centro de nuestra ciudad. Ellos imaginaron una cantidad de población, pero eso ha aumentado 10 o 20 veces. Una red de alcantarillado para 15 millones de personas es un desafío descomunal. Rob Sainsbury y Pascal Lane trabajan para Aguas del Támesis. El sistema de alcantarillado que supervisan es uno de los más largos del mundo. Intentamos que sea lo más resistente posible, pero hay épocas en las que la lluvia es muy copiosa y no puede asumir tanto caudal. Muchos de los canales son para los residuos y para el agua de las tormentas, lo que ahora supone un grave problema. La combinación de agua de lluvia y aguas residuales, cuando la alcantarilla alcanza su capacidad máxima y se desborda, sería un problema para la salud pública si la gente entrase en contacto con esas aguas. La red de alcantarillado fue construida a finales del siglo XIX. Fue diseñada para abastecer a 4 millones de personas. Debido a cómo está construida, es muy difícil modernizarla y mejorarla continuamente. Un seguro es un mecanismo alternativo de urgencia. En el caso de las alcantarillas inundadas de Londres, el seguro es desaguar en el Támesis.
esta solución insalubre de la era victoriana todavía existe. Un problema de salud importante que Londres debe solucionar. Tenemos aguas residuales entrando directamente en el Támesis y al mismo tiempo está el agua de desagüe, que para evitar inundaciones o para que no vuelva a la red, también va directamente al río. Y eso ocurre 50 veces al año. Un objetivo del Tideway es actualizar el anticuado sistema y que las aguas residuales no puedan seguir entrando en el Támesis, para lo que se desvían a instalaciones de tratamiento de residuos. Con el túnel Tideway, Londres está reaccionando para encontrar una solución para la vieja red de alcantarillado. Es un túnel de 25 kilómetros que atraviesa la cuenca de Londres frente al Támesis. Su función es permitir que el agua que entra en la red de alcantarillado y las aguas residuales sea descargada en el mar. Excavar el subsuelo de Londres es muy caro. Se va retrasando por su alto coste, pero en el futuro, lamentablemente, nos veremos obligados a hacerlo, tanto si queremos como si no. El túnel Tideway se terminará en 2023. Mientras tanto, Londres tiene otros proyectos planeados para el Támesis. El TE 2100 busca mejorar las defensas contra inundaciones a lo largo del estuario del Támesis. Los bancos, los malecones, los muros anti-inundaciones, las barreras marinas y las defensas costeras. Y permitir que la barrera siga funcionando hasta 2080, porque la idea es construir una segunda barrera. En lugar de construir una segunda barrera ahora que costaría miles de millones, prefieren retrasarlo. Hay cosas que se pueden hacer para ampliar el tiempo de vida de la barrera. Doblar ligeramente las compuertas, construir un nuevo tipo de sistemas de defensa alrededor de la barrera. Si el nivel del mar sube, si empieza a acelerarse la subida, tendremos que pensar en una solución diferente. El problema con este enfoque es que presupone que podemos detectar cuándo va a acelerarse la subida del nivel del mar. La construcción de la barrera del Támesis llevó 30 años, una solución que requiere mucho tiempo. Considerando ese plazo, la Agencia Medioambiental necesita asegurarse de que tiene una idea clara del aumento del nivel del mar. Han reclutado a investigadores como el Dr. Ivan Haidt para asegurarse de que tienen los datos más exactos. Haidt observa fluctuaciones en el nivel del mar que podrían no tener relación con el cambio climático. Algunas son el patrón anual natural en el Mar del Norte. El nivel del mar no solo aumenta lentamente cada año, crece porque el océano se calienta en verano, cae cuando el océano se enfría. Por eso cada año lo vemos subir y bajar. Haidt recoge datos de los factores implicados en esa fluctuación: temperatura, salinidad, viento y presión atmosférica. Tiene que explicar lo que está provocado por el cambio climático y lo que no. Yo lo imagino como una fiesta donde hay 10 personas en la sala. Todos están hablando. Algunos hablan muy alto. El nivel del mar hace mucho ruido. Por eso los factores de la aceleración de la subida del mar apenas se oyen. Si somos capaces de eliminar el 90% del ruido, nos quedará una señal clara de los factores que aceleran la subida del mar. Durante el siglo XX hemos comprobado una subida de 1,7 milímetros al año, pero en las últimas décadas hemos empezado a observar el doble de ese índice, unos 3 milímetros al año. Por primera vez en el Reino Unido, estamos detectando que ahora ese índice crece más rápido. El Plan TE 2100 de Londres contempla la subida del mar y el aumento de la lluvia con proyectos millonarios y con soluciones a pequeña escala. Este proyecto se llama Sistemas Sostenibles de Drenaje, o SUDS. Lo que sucede en Londres, como en muchas otras ciudades de todo el mundo, es que durante siglos hemos estado pavimentando amplias zonas de nuestro paisaje. Hemos creado una barrera impermeable y cuando llueve, volúmenes mucho mayores de agua entran en la red de alcantarillado y en nuestros ríos. Además, no existe esa ralentización del agua que produce la naturaleza. El problema cuando llueve es que las alcantarillas alcanzan su máxima capacidad y se desbordan provocando inundaciones. Y claro, son aguas residuales contaminadas, lo que es mucho peor. Jessica Bastock es directora de riesgo de inundaciones de Hammersmith y Fulham, un distrito a orillas del río en Londres propenso a inundaciones. Lo que estamos haciendo es aliviar la presión en la red de alcantarillado, recogiendo el agua de lluvia que cae de manera sostenible.
Suits propone varias soluciones de drenaje dependiendo del lugar. Esta es la calle Mendora. A lo largo de ella hemos colocado el pavimento con un sistema permeable. Los adoquines, en lugar de pegarlos unos a otros, los separamos un poco para que el agua pueda fluir entre ellos. Cuando llueva, el agua correrá entre los adoquines y se almacenará debajo. Estamos en la plaza Bridget Joyce. En esta calle hay ahora múltiples soluciones de Suits. A este lado hemos instalado un pavimento permeable. Entre el pavimento hay pequeños huecos para que el agua se mueva a través de ellos y entre en la cuenca principal. Cuando la cuenca empieza a llenarse durante una intensa lluvia, hay un punto de inundación. Volverá a la red de alcantarillado lentamente, solo será un hilillo de agua. En este lado de la plaza hay un colegio. Y para incorporar el colegio al diseño, canalizamos el agua de lluvia del tejado. Hemos desconectado las tuberías que habrían desaguado normalmente en las alcantarillas. Y las hemos canalizado hacia el frente para que alimenten directamente la cuenca. En la calle Goldhawk ha sido implementado otro proyecto de Suits. Esta calle es muy frecuentada. En este tipo de situaciones lo que hacemos es colocar un drenaje sostenible que encaje en el paisaje. Se pensó que la mejor solución sería diseñar 3 fosos. Recogen el agua de la calzada y la transportan hasta este desagüe de aquí. Este es un desagüe lateral que conduce el agua a cada uno de los fosos. Debajo de ellos hay muchos contenedores que almacenan el agua. Kevin Barton cree que el proyecto Suits será algo habitual en Londres en 2100. Pequeños pasos con grandes resultados. Cada vez más personas aceptan el proyecto Suits cuando entienden que ahorras dinero y que es bueno para los constructores, para el medio ambiente y para evitar las inundaciones. Desde una perspectiva general no hay duda de que es bueno. Aunque Londres mira hacia el futuro, también busca en el pasado opciones ignoradas. A mediados del siglo XIX, la mayoría de los afluentes se habían convertido en alcantarillas abiertas. Estaban tan contaminados que produjeron una crisis de salud pública. La respuesta fue enterrar esos ríos, canalizarlos y construir encima. Así crearon más espacio para construir más edificios. El proyecto, dirigido por David Harding, gira en torno a la red de ríos perdidos enterrados bajo Londres. Londres perdió unos 26 de sus principales afluentes, como el Fleet, el Tyburn y el Walbrook. Ha habido muchas inundaciones en zonas urbanas que no habíamos previsto porque no teníamos en cuenta de dónde venía el agua. Esos ríos subterráneos eran el problema. Ese es el problema de las inundaciones de hoy en día en Londres y en otras ciudades construidas junto a ríos. Lo que tenemos que hacer es empezar a restaurar parte del drenaje natural de Londres, en lugar de esperar a que esos cursos de agua salgan cuando se inunden. Localizarlos de manera preventiva para entender los posibles cauces del agua. Empezamos con los mapas digitales de LIDAR, buscando algunos indicios, como el azul, que indica los terrenos más altos, y el amarillo, los más bajos. Y se distingue lo que parece una llanura aluvial o un valle, con un río y una red de afluentes. Empezamos a guiarnos por este mapa histórico. Tomando una de estas trayectorias del flujo del agua de los datos del LIDAR y comparándolo con un mapa de 1846, puedes ver que los Salmon Brooks estaban mapeados y coincide muy bien con los datos del LIDAR. En esta etapa de la urbanización, el río todavía iba por la superficie. Guiado por estos datos, inicia la búsqueda en el terreno. Harding está en un suburbio de Londres, donde espera encontrar restos de estructuras de la ciudad victoriana. Estamos en la avenida Nestor, donde creemos que estaba el Housden Gutter, el curso de un río perdido, a mi izquierda. Si canalizas un río, tienes una capacidad limitada. Y cuando alcanzas esa capacidad, comienzas a tener inundaciones en propiedades, en jardines, en carreteras. En contraste con los cursos de agua naturales que pueden desaguarse en las llanuras aluviales, que en muchos casos siguen ahí. Si podemos sacar a la luz algunos de estos cursos de agua, eso reduciría el riesgo de inundaciones en la zona construida.
Sacar a la luz quiere decir devolverlo a su estado natural, dándole al agua más espacio para fluir. Pero como llevan cubiertos mucho tiempo, estos ríos han desaparecido de los mapas modernos. El mapa nos ha llevado a la sección abierta del curso de agua que está a mi izquierda. Debería haber una tubería o un túnel que lo conecte con la siguiente parte visible del curso de agua. Acabamos de bajar al río y estamos buscando si existe ese túnel. Harding confirma que su investigación identifica correctamente la existencia de una sección enterrada del río. Este conducto se construyó a la vez que la carretera y las casas. Fue una manera de trazar una línea y utilizarla como vía de comunicación. Ocurre a lo largo de miles de kilómetros de cursos ordinarios de agua en todo Londres. La mayoría de las personas que viven y trabajan aquí no tienen ni idea de que una vez un río atravesó su calle y puede que pronto lo haga de nuevo. No hay razón por la que no puedan ser recuperados. Ahora que sabemos que está aquí y conocemos los riesgos de inundaciones corriente arriba provocados por el estrangulamiento del túnel, podemos buscar soluciones para permitir que el río se expanda en zonas seguras. Hasta ahora, una docena de ríos perdidos en Londres han sido sacados a la luz. Uno de los mejores ejemplos aporta belleza al paisaje con diques de tierra y terraplenes en los humedales First Farms en Enfield, en el norte de Londres. Pensamos que usando First Farms como un pantano, podríamos proteger a muchas personas que viven corriente abajo. En lugar de construir un muro de cemento, construimos un dique de tierra como defensa. Y la tierra que necesitamos para el dique la sacamos al excavar un canal y ese canal ahora se ha convertido en el río restaurado. El pantano está a 19 kilómetros del centro de Londres, pero ya está surtiendo su efecto, reduciendo la cantidad de agua de lluvia que entra en el Támesis. Al usar humedales y plantas, podríamos mitigar la polución y el agua se puede limpiar filtrándola. Conseguimos un humedal y un embalse de agua. Al combinar las dos cosas recibes múltiples beneficios. Tienes un hábitat permanente con plantas y vida silvestre y tienes una zona para los residentes que pueden disfrutar diariamente. Hemos conseguido un paisaje agradable que almacena decenas de miles de metros cúbicos de agua durante las lluvias y protege a la gente que vive corriente abajo. Harding cree que este enfoque orgánico para prevenir inundaciones es un complemento necesario de las grandes infraestructuras como la barrera. La enorme escala de los proyectos de ingeniería que necesitamos para abordar el cambio climático se está volviendo inviable. No podemos optar a soluciones como el Gran Túnel eternamente. Tenemos que empezar a hacer retroceder las zonas urbanizadas y gestionar los riesgos de inundaciones de una forma más natural, como hace este proyecto. Otra solución más radical es no luchar contra el mar creciente, sino trabajar con él. Richard Coutts es un arquitecto especializado en arquitectura flotante. Londres está particularmente amenazado por el cambio climático. Sube el nivel del mar y hay más lluvias. Estamos construyendo más y el resultado de esto es que no tenemos suficiente capacidad para librarnos de toda esta agua. Para abordar esos desafíos tenemos que usar el espacio que ocupa el agua. Tenemos que habitarlo y optimizar nuestros recursos. Si pensamos en los próximos 50 o 100 años, podemos imaginar un Londres prosperando a la orilla del agua. Nuevas estructuras habitando los espacios del agua. Parques, casas y negocios en el centro de las ciudades. ¿Y su arma secreta es? Comunidades flotantes. Hemos acuñado la palabra aguatectura, que es arquitectura sobre el agua. Podemos pensar en los muelles reales de Londres. Estamos en un hotel flotante. Este hotel se construyó a finales del siglo XIX. El Hotel Good es único en su diseño. Es un edificio industrial sobre una base flotante.
Esto era en principio una prisión que estaba atracada en Ámsterdam. Ya no servía para ese propósito y he aquí una de las cosas maravillosas de la arquitectura flotante, su flexibilidad. Lo puedes llevar a cualquier otro sitio y darle un nuevo uso. Y un edificio que anteriormente nadie quería, ahora la gente paga mucho dinero por alojarse en él y descansar a la orilla del agua. Aguatectura es un diseño que incorpora el agua en lugar de luchar contra ella. Algo que Coutts ve como una solución para el futuro de Londres. Estamos buscando cómo hacer más resistentes las casas sobre pilares y viviendas anfibias. Estamos pensando en crear comunidades flotantes resistentes a las inundaciones. Esta es la primera casa anfibia del Reino Unido y está construida a 8 metros del río Támesis. Es una casa diseñada para subir y bajar con el agua. Este enfoque es muy práctico porque permite a quien vive aquí estar en su jardín a un nivel bajo. Y en el caso de inundación, la casa tiene una respuesta. Los beneficios de una casa anfibia son que en caso de inundación puede flotar. Literalmente sube y baja. El jardín está diseñado como un sistema de seguridad de forma escalonada, como gradas. Cuando se llenan los 2 primeros tramos, la casa empieza a flotar. La arquitectura que trabaja a favor en lugar de contra el agua está siendo considerada por muchos diseñadores e ingenieros. Coutts confía en que las estructuras flotantes al final serán aceptadas en todo el mundo. Ciudades flotantes. Esas ciudades que están a orillas del agua y siguen creciendo serán las que se adapten al agua. Para hacer unas olimpiadas flotantes, una exposición flotante o para proporcionar viviendas que satisfagan las necesidades de los trabajadores que viven en la ciudad. El agua proporciona esa oportunidad. Durante décadas, Londres confió que la barrera del Támesis la mantendría a salvo. Ahora ya no se puede seguir confiando en ella mientras las lluvias se intensifican y sube el nivel del mar. Los riesgos de Londres son enormes. 1.200.000 personas están en peligro y el coste asciende a 375.000 millones de libras en infraestructuras. Podría seguir diciendo números. No podemos fracasar. Tenemos que hacerlo bien. La búsqueda de una ciudad con múltiples soluciones continúa. La mentalidad victoriana era que siempre se podía añadir suficiente tecnología y cemento a un problema para arreglarlo. Pero creo que esto no funciona ya. Un enfoque más natural a la gestión del riesgo de inundaciones es la única vía sostenible frente a un clima más severo, el creciente nivel del mar y periodos de lluvia más largos. Necesitamos arquitectos y diseñadores que encuentren soluciones inteligentes para el aumento del nivel del mar y que las integren en el diseño futuro de la ciudad. Los desafíos son inmensos, como también las propuestas, pero Londres está preparado para la batalla. En Londres tenemos que tomar algunas decisiones. Tenemos un maravilloso legado que proteger y defender. Tal vez, en algunas zonas, podamos mantener las defensas contra las inundaciones, pero en otras necesitamos aumentar la capacidad de drenaje para estos volúmenes de agua. Quizá tengamos que derribar algunos edificios y hacer más parques. Podremos usarlos como zonas recreativas, pero tenemos que pensar de forma inteligente. Los legisladores tienen que ponerse al día y ayudarnos a construir innovadoras infraestructuras y nuevas formas de vivir que permitan crecer a nuestras ciudades. El mayor desafío es hacer que los legisladores, las personas que toman decisiones, entiendan que tenemos que optimizar estos sistemas para que funcionen. Creo que solo eso ya es un gran desafío respecto a lo que Londres necesita para entrar en el siglo XXI. Porque esa adaptación desafía nuestra forma de pensar, cuestiona todo lo que creemos que hacemos en nombre de la sostenibilidad y del progreso.